Ya. Bueno, muy buenos días a todos los que están presentes. Llegamos al cierre de la segunda unidad, la última sesión previa al primer control. ¿Ya? El control lo voy a subir, como les comentaba, hoy día en la tarde. Es una evaluación asíncrona, es decir, que no ocurre en tiempo real, no tienen que responder de un modo inmediato, sino que van a tener hasta el día jueves, al final del día jueves, un trabajo más bien reflexivo, comprensivo. Ya lo importante es que respondan sí de manera individual. Eso no quiere decir que ustedes no puedan dialogar entre ustedes, ¿ah? Pero por favor, la redacción de las respuestas, cada uno de ustedes la hace de manera individual, ¿ya? Algo importante, si es que citan bibliografía, si es que citan lo que ha dicho el profesor, recuerden que siempre lo que se plantea es planteado por alguien, perdón, ¿no? Por algún autor o algún profesor. Las ideas proceden de algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esto es importante? Porque evidentemente, dado que están recurriendo a los mismos materiales, hay parte de las respuestas que van a ser las mismas, ¿ya? Y es obvio que se puedan repetir las formas si es que están citando, si es que están tomando parte de los elementos de los Power, si es que están reproduciendo ideas expuestas por mí o por los autores. Entonces emplean cita, según este autor, tal cosa, según lo dicho por el profesor, tal otra. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre eso así, pues es obvio que hay en las respuestas muchos elementos que se van a repetir, ¿ya? Pero que no ocurra que sean respuestas calcadas una de las otras y que sus propias ideas, sus propias síntesis sean las mismas, ¿ya? Si es que eso ocurra, vamos a invalidar la prueba y los vamos a hacer repetirla, ¿ya? En términos estrictos, es un tipo de conducta académica no admisible, ustedes lo saben, el trabajo siempre es individual, por lo menos en la elaboración de las respuestas, pero está abierto el espacio que ustedes conversen, dialoguen, usen los materiales, usen los contenidos de clase, usen las lecturas para responder. ¿Ya? Entonces, está entendido esto. Les voy a pedir que levanten, que pongan un emoticón señalando que está bien comprendido, de que se comprometen a que tienen que responder de un modo individual. Ya decir que la redacción es personal, no es llegar y copiar lo que otro compañero les ha compartido, ¿ya? Bueno, eso es bien importante. De todos modos, la prueba va a partir con esta indicación, ya para que sean todos bien conscientes de esto. Bueno, controlamos las unidades 1 y 2. Yo hice un pequeño power muy breve, donde están ahí un poco el recorrido, la intencionalidad, ya de lo que ha sido la asignatura. Y después vamos a abrir un espacio para que ustedes hagan consultas, preguntas, planteen dudas. Bueno, voy a compartir pantalla. Esto de acá es... A ver si encuentro mi PowerPoint. Aquí estamos. Aproximación al campo de estudio de la comunicación. ¿Está visible para ustedes el PowerPoint? Por favor, les solicito que me confirmen. Ya, muy bien.
Como ustedes saben, el curso ha sido diseñado como una aproximación al campo de estudio de la comunicación, ¿ya? Entonces, el primer concepto que aparece en la asignatura es la noción de campo. Y esta noción organiza transversalmente el curso porque a lo largo de él vamos a analizar, vamos a situarnos en distintas perspectivas de análisis de la comunicación. Partimos en el estudio de la comunicación de masas, luego vamos a pasar al enfoque interaccional pragmático, que nos plantea un desplazamiento del locus, es decir, el lugar, para pensar la comunicación desde la comunicación masiva a la interacción humana. Y en un tercer momento vamos a arribar a la perspectiva de análisis sociocultural de la comunicación, que aborda a las prácticas de interacción simbólica, es decir, lo que llamamos habitualmente comunicación, como una instancia de articulación de la cultura que hace posible la vida social. Esa relación, esa vincularidad entre cultura y sociabilidad mediada por la comunicación y que está en nuestra experiencia diaria, ¿no? Entendiendo por cultura el manejo de los capitales de conocimiento, cognitivos, las prácticas que desarrollamos, que operan siempre sobre la base de esos saberes adquiridos en el espacio social y que se activan, se mueven, ¿no?, para hacer posible la vida en relación con otros. Esa es la trayectoria, pero hasta el momento nos hemos quedado en el estudio de la comunicación de masas, que es el momento inaugural, ya el momento del nacimiento de este campo de estudio. ¿Ya? Entonces, partimos con la noción de campo. La noción de campo refiere a un espacio donde tenemos distintos actores, ya que desarrollan prácticas, en este caso prácticas de investigación, prácticas de reflexión, prácticas de enseñanza de la comunicación a partir de paradigmas epistemológicos, de perspectivas teóricas, de marcos conceptuales, empleando modelos de análisis de la comunicación. Lo que caracteriza al campo es que es un espacio heterogéneo, diverso, ¿ya? Es decir, donde hay distintas miradas sobre el mismo quehacer, es decir, donde se desarrollan prácticas sobre la base de presupuestos diferenciados, ¿ya? Modos de entender, estructuras de conocimientos que dan inteligibilidad al objeto de estudio, que en nuestro caso es la comunicación. Entonces se mira la comunicación de distinta manera. ¿Ya? Esa es la idea del campo, un espacio social heterogéneo, donde los actores asumen posiciones, donde además entre estos actores y esas perspectivas hay una competencia sobre la legitimidad, la potencia, la capacidad explicativa que tienen esos modelos, ¿ya? Es decir, hay una disputa, un grado de confrontación, ¿ya?, entre las miradas. Disputas no solo en torno a la legitimidad, también respecto a la posición que se tiene dentro del campo, a el acceso de recursos, al grado de visibilidad que tienen los distintos actores y su reconocimiento por la sociedad, de modo tal que vamos a ver que hay ciertas instituciones que asumen ciertos paradigmas o perspectivas, que tienen posiciones más relevantes dentro del campo, otros secundarios, ¿ya? Si lo pensamos, por ejemplo, en el sistema universitario, la teoría del campo nos llevaría a decir, oye, ¿dónde está situada en términos de su posición, su importancia, su relevancia, la Universidad Austral de Chile y el Instituto de Comunicación Social, la Escuela de Periodismo? ¿Qué tan importante es nuestra escuela de periodismo, nuestro instituto, dentro del campo, ¿ya?
del campo por lo menos nacional. ¿Y qué visión tienen ustedes? Pues es importante la Universidad Austral. ¿Es importante dentro del campo de la comunicación la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral? ¿Qué es lo que saben ustedes de su universidad y de su escuela? Por favor, adelante, los escucho. Es importante, pensemos dentro de nuestra ciudad, ¿ya? La Universidad Austral es importante en Valdivia, en la región. Sí, profe, yo creo que sí, porque generalmente es una forma de descentralizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre las escuelas de comunicación estuvieron muy ligadas a la zona central y el conocimiento hasta los días de hoy se sigue pensando que está ahí en la zona central. Entonces, que la Universidad Austral de Chile tenga una escuela de periodismo en el sur y estemos haciendo comunicación desde el sur, es importante. Ujú. ¿Hay otra escuela de periodismo activa en estos momentos en la ciudad de Valdivia? Que yo sepa, no, profe. No, ya, primero es la única que hay en Valdivia, ¿no? Dentro de la región hay más escuelas de periodismo, no hay tampoco, ¿no es cierto? Entonces ya ahí uno ve una cierta posición hegemónica en ese ámbito, ¿ya? Pero por supuesto hay más universidades. ¿Ah? Uno puede comparar a la Universidad Austral en relación a otras universidades existentes en el marco regional o en el espacio del sur austral. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la posición que tiene la Universidad Austral dentro de ese espacio geográfico? A ver, Amanda. No, profe, disculpa. Y se te prendió la pantallita, pero aprovechemos de escucharte. ¿Qué crees tú? ¿Es importante la universidad? Obviamente. Ya. ¿Qué tan importante es? Comparativamente con otras universidades, si pensamos en la Universidad Santo Tomás, hay que admitir a Benjamín, porfa, viene un compañero entrando en este rato. Sí, profe, lo admití. ¿Qué tan importante es, Amanda, comparativamente, si pensamos en las otras universidades que están presentes aquí? Pero se refiere como generalizado o en periodismo. Bueno, ya dijimos que no hay más escuelas de periodismo, es la única, por lo tanto ya sabemos que nuestra escuela es la más importante, no, pero en términos generales. Yo creo que igual tiene mucho que ver quizás como el, comillas, prestigio que tiene la universidad por sobre las otras. Entonces ya se habla como de quizás niveles de universidad, pero tiene mucho que ver igual quizás como los docentes y, y el camino que ha tenido la universidad como, mm, ¿cómo decirlo? Las pruebas, quizás, como durante el tiempo. Y eso igual afecta a caleta en, o sea, perdón, mucho, en como en la diferencia de universidades al final, si la comparamos, como usted dice, como la Santa Tomás o la San Sebastián. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Mira, las universidades se miden por su quehacer, ¿no es cierto? Hay universidades que son universidades docentes, que lo único que hacen es brindar clases, es decir, ofrecer servicios de formación profesional, ¿ya? Hay otras universidades que son complejas, que además del trabajo de enseñanza y de reproducción social de profesionales, es decir, este ejercicio de formación, desarrollan investigación y vinculación con el medio. Esas universidades que tienen ese conjunto de roles son universidades complejas. Ya, bueno, porque hay una cuestión también obvia, ¿no? Hay que pensar lo siguiente. Todas las universidades imparten carreras, lo cual implica que reproducen conocimiento. La pregunta es, ¿quién ha desarrollado ese conocimiento? El
conocimiento siempre es producido por alguien, ¿ya? Entonces, claro, las sociedades tienen también el desafío de producir conocimiento. En este caso, las universidades complejas se abocan también a esta tarea, ¿no? Lo cual hace que, por ejemplo, sus docentes estén comprometidos tanto en actividades de docencia como de investigación. ¿Ya? Eso obliga a los docentes, por ejemplo, si tú quieres dedicarte a la investigación, a estar constantemente escribiendo, a postular a proyectos, ya digamos, a desarrollar carrera investigadora. Ahí hay una diferencia y las universidades en su evaluación, en su ranking, se miden por el nivel de complejidad. Claro, si nosotros lo pensamos a nivel regional, macro regional, en la macro región sur, la Universidad Austral es la universidad más importante, ¿ya? Desde Concepción al sur. La Universidad de Concepción es una universidad más grande que la nuestra. Esto lo decimos para comprender la noción de campo. En el campo de la educación superior, la Universidad Austral es la universidad más importante desde Concepción al sur, ¿ya? En el ámbito ahora específico de la comunicación, estamos bastante bien posicionados porque nuestra escuela ha sido destacada como una escuela relevante dentro del concierto nacional. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores que se emplean para medir esto? La cantidad de doctores, por ejemplo, contratados a jornada completa. Poner un indicador, ¿ya? Luego puede ser discutible si es que ese realmente es el punto más relevante, ¿no? en la calidad, pero la cuestión es que nuestra escuela sí ha sido destacada y que nuestro instituto, por ejemplo, ofrece formación no solo a nivel de pregrado, sino también a nivel de magíster, en posgrado y a nivel de doctorado. Hay muy pocos lugares en el país donde esto sucede, ¿ya? Esto también ocurre, bueno, la Universidad de la Frontera tiene el mismo esquema y de hecho nosotros estamos asociados con la Frontera para el doctorado y ellos también tienen magíster y tienen escuela. No obstante, bueno, nuestra posición ha sido más destacada dentro de los rankings que la de la UFRO, por una cuestión de números de doctores a jornada completa trabajando dentro de la escuela. El resto de los programas y de las instituciones que dan formación en todos estos ámbitos están en Santiago, ¿ya? Ahora bien, eso entró, fíjense, de un campo nacional, pero si vamos a un campo mundial, escucha, nosotros no aparecemos en ningún lado. Las únicas universidades que aparecen dentro del ranking de Shanghái han sido la Universidad de Chile, la Universidad Católica. En el último tiempo estaba apareciendo la Universidad Andrés Bello, vean, una universidad privada, pero que ha desarrollado programas de investigación muy importantes. Y luego algunos institutos por área, pueden aparecer algunos institutos. Por ejemplo, una cuestión sorprendente, el instituto y la escuela que se dedica a la enseñanza de la educación física del deporte, la práctica del deporte, el Instituto de Estudios de Ciencias de la Motricidad, creo que así se llama, o el Departamento de Estudios de Ciencia de la Motricidad de la Universidad de la Frontera, tiene una posición, aparece en el ranking de Shanghái para su especialidad. ¿No? Porque en general la gente que se dedica a este tema no investiga y ahí hay muy buenos investigadores. Bueno, ahí estamos pensando un campo, la posición que tienen distintas instituciones, fíjense, dentro de un campo. Lo mismo ocurre en el área de la comunicación y de la investigación en comunicación, ¿ya? Lo podemos pensar como un campo, es decir, hay distintas instituciones que se abocan a
al estudio de los fenómenos de la comunicación, a la producción de conocimiento en torno a este tema. En estas instituciones los actores asumen distintas perspectivas, ¿no? Paradigmáticas. ¿Ya? El paradigma es el conjunto de realizaciones científicas compartidas por los miembros de una comunidad situada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, los instrumentos con los cuales estructuran sus prácticas. ¿Cuáles son estos instrumentos? Bueno, supuestos epistemológicos, teorías, perspectivas teóricas, marcos conceptuales. Cuando hablamos de los marcos conceptuales, nos referimos a los modos de representar los fenómenos que están estudiando. Por lo tanto, el modo de construir su objeto de estudio, de concebirlo. También modelos que estructuran las relaciones que hay entre los elementos que participan dentro de este campo fenomenológico que las instituciones académicas estudian, ¿ya? Entonces tenemos los paradigmas científicos, son ese posicionamiento, esa mirada que asumen los actores dentro del campo de estudio de la comunicación, ¿ya? Esto fue la primera unidad, nos aproximamos a la noción de campo académico, campo de estudio de la comunicación, que es este espacio social, heterogéneo, donde distintas instituciones y actores asumen miradas, desarrollan sus prácticas a partir de ciertos marcos de representación. Estos elementos que movilizan son presupuestos epistemológicos, modelos o perspectivas teóricas, marcos conceptuales, modelos gráficos que esquematizan su comprensión de los objetos que están estudiando. Lo propio del campo entonces es que dentro de él existe una pluralidad de visiones. Y eso es lo que nos interesa a nosotros comprender, aproximarnos en cierto grado, aparte de estas perspectivas, algunas de las cuales son relevantes, tienen una posición destacada. Es imposible agotar en su totalidad el campo, pero nos detenemos en algunos momentos, miradas, posiciones que son relevantes. Ya, preguntas sobre estos conceptos y sobre su relación. Ustedes debieran entender la relación que hay entre todos estos elementos. Si ustedes recuerdan, nos aproximamos en una sesión al concepto de campo, luego abordamos la noción de teoría, nos detuvimos también en la noción de concepto, y luego ya de un modo aplicado nos detuvimos también en la noción de modelo. Ya, preguntas. Si yo les pregunto, por ejemplo, bueno, ¿qué entendemos por teoría? ¿Qué son las teorías que podríamos decir respecto a ello? No sé si alguien se anima a hacer un comentario al respecto. Recuerden que este es un curso de teoría de la comunicación. Estamos aproximándonos a él. Por lo tanto, en esa relación entre el concepto y el curso, obviamente, ustedes pueden ver que hay una identidad desde el punto de vista de la enunciación. Teoría de la comunicación, yo le estoy preguntando, ¿y entonces qué son las teorías? Profe, ¿Sí? podría ser así como, en resumidas cuentas, las ideas o conclusiones que se han llegado como a un determinado tema. Ya, pero sí, son ideas, son estructuras intelectivas, en
punto estamos de acuerdo. ¿Cuál es la función, Francisca? ¿Ya? Esas estructuras intelectivas, ¿qué es lo que hacen? Buscan mayor conocimiento, profundidad sobre algo. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa ese conocimiento? Podría ser mediante experimentos, quizás, para probarlas. Ya, eso es un método, ya, eso puede ser un método para la producción de teoría. De hecho, fíjense, hay dentro del campo de estudio de la comunicación algunas de las corrientes de investigación que emplean experimentos comunicativos, particularmente en psicología social. Se experimenta a partir de la exposición a grupos de personas de ciertos mensajes en condiciones de control. ¿No? Pero lo importante es lo siguiente, sí, son estructuras intelectivas, son estructuras sociales de conocimiento. No podría decir así. Es el modo como se organiza el conocimiento en la ciencia, entendiendo por ciencia el estudio sistemático de algún fenómeno u objeto. Entonces, modo de organización del conocimiento en el campo de la ciencia. ¿Y cómo se expresan, cómo se manifiestan? Las caracterizamos como sistemas de proposiciones conceptuales. Un sistema de proposiciones conceptuales. ¿Qué es lo que hacen cuando yo te preguntaba por la función? Intentan describir, permiten analizar, se orientan a explicar acontecimientos. Y si logran hacer esto, entonces pueden predecir eventos y constituyen, por lo tanto, una llave para proponer intervenciones sobre el mundo. Podemos, sobre la base de esas estructuras de conocimiento, actuar sobre el mundo de una manera eficaz, si es que la teoría ya es consistente, si es que la teoría es válida. Porque claro, una cosa es que tengamos un sistema de proposiciones que modela de una determinada manera la realidad, y otra cosa es que sea una teoría válida, es decir, que registre de manera adecuada las relaciones que hay en ese campo empírico que está tratando de leer. Pero si es que lo hace de una manera precisa y válida, entonces podríamos proveer soluciones a los problemas que encontramos. Y entonces, claro, hay distintas perspectivas teóricas dentro del campo. Ahora, ¿por qué es importante conocer el campo? ¿Para qué nos servirá conocer el campo? Yo les voy a preguntar el día de mañana, bueno, ¿y dónde se sitúan ustedes dentro de este campo? Porque toda vez que se están formando como profesionales, algunos de ustedes eventualmente puede derivar luego hacia el trabajo académico, van a tener que tomar una posición. ¿Ya? Como hay distintas, esto implica lo siguiente, la existencia de un campo, ¿no? Donde hay distintos actores y posicionamientos teóricos, distintos marcos conceptuales, distintos modelos que estructuran, que organizan la comprensión de la comunicación, uno tiene que tomar posición. Para poder trabajar en comunicación tenemos que optar por uno u otro, porque algunos de ellos no son mutuamente compatibles. No se trata de distintos modelos teóricos que operen en diversos niveles de la comunicación, sino que muchas veces tienen componentes que son contrastantes, que son antagónicos, que son contrapuestos, y por lo tanto no resulta coherente que empleemos u operemos con distintos marcos teóricos, con distintas concepciones, perdón, de qué es lo que es la comunicación. Y yo les digo, bueno, ustedes son
van a ser profesionales de la comunicación, y entonces explíquenme, por favor, y eso les puede con seguridad pasar el día de mañana, que llegue una persona que no sabe de este tema, explíqueme, por favor, usted, que es un especialista, ¿qué es la comunicación? ¿Cómo se entiende la comunicación? Sabe que yo tengo una necesidad, pero dígame usted, ¿dónde está el problema? ¿Qué puedo, qué puedo hacer para mejorar mis prácticas de comunicación? ¿Ya? Y entonces, si ustedes son especialistas, si son profesionales, deben estar en condiciones de darle una respuesta. Eso supone que ustedes toman posición. Entonces, bueno, primero conocemos el campo para ver el conjunto de las opciones, ¿no? Estamos, por así decirlo, en una primera etapa de exploración, ¿ah? De movernos por este campo, tratando de identificar alternativas, de distinguir y diferenciar las miradas que tienen estos distintos actores institucionales o autores personales, para ver cuál de estas miradas es las que nos parece más productiva, más apropiada para trabajar en el campo de la comunicación. Yo tengo una posición, ¿ya? Pero cada uno de ustedes tiene que tomar la suya. Y poder fundamentar ese posicionamiento, es decir, ¿por qué? Ahora, lo importante es entender que en ese posicionamiento se combinan, fíjense, estos elementos, ¿eh? Que son perspectivas teóricas, toda perspectiva teórica que se construye a partir de un sistema de proposiciones conceptuales, por lo tanto, opera con un marco conceptual, con una concepción del fenómeno que está estudiando. Es decir, un modo de definir, en este caso, la comunicación. Tenemos entonces perspectivas que van a dar inteligibilidad a ese fenómeno que denominamos nosotros comunicación, conceptos que van a definir ese fenómeno y van a especificar cuáles son los elementos constitutivos de él, los rasgos que lo especifican, ¿no? Y modelos que nos representan gráficamente la articulación de los elementos que forman parte de este objeto y de la posición que tiene este objeto o este fenómeno en un espacio donde se vincula con otros fenómenos. ¿Ya? Y entonces cuando tomamos decisiones y articulamos teorías, conceptos y modelos, estamos trabajando dentro de una perspectiva de un paradigma, ¿ya? De conocimiento, en este caso en el campo de la comunicación. Y entonces nosotros pasamos luego en la segunda unidad al nacimiento de este campo, ¿no? El momento en que se inicia, se configura. Entendiendo por nacimiento del campo el primer momento en el cual aparece el concepto de comunicación, ¿ya? En el marco de programas de investigación y de enseñanza universitaria. Es decir, donde se produce la cristalización del concepto de comunicación como objeto de estudio, objeto de investigación. Esto no quiere decir que sea el primer momento en el cual se haya reflexionado sobre el ámbito de la comunicación, pero hay que distinguir entre, ¿ya?, la institucionalización del concepto y por lo tanto el reconocimiento de la comunicación como objeto de estudio de una aproximación al ámbito fenomenológico de la comunicación, porque previamente hay una larga historia de reflexión desde la filosofía
presocrática, es decir, desde los inicios de la historia de la filosofía sobre fenómenos como el lenguaje, el logos, ¿ya? Pero ahí el objeto era el logos, ¿no? El lenguaje, la poesía, la retórica, la hermenéutica o la interpretación. Es decir, había una larguísima historia de reflexión sobre distintos componentes o elementos que participan en el ámbito fenomenológico de la comunicación. Pero la focalización en torno al concepto de comunicación como objeto de estudio emerge en la década de los 40 en el marco de universidades norteamericanas. Hay una historia previa, un conjunto de condiciones que van a permitir esa institucionalización, pero esta finalmente sedimenta, ¿no? Se consolida, se establece y se reconoce luego socialmente en la década de los 40 en universidades norteamericanas. Tenemos allí el momento de nacimiento del campo de estudio de la comunicación, el primer momento donde la noción de comunicación se constituye en objeto de estudio, es decir, aquello que concita la atención y reflexión sistemática de comunidades académicas, ¿ya? Y que se aboca en este caso, en ese momento inicial, inaugural de nacimiento, al estudio no de la comunicación humana en términos antropológicos como un fenómeno general, sino a la comunicación de masas. Decimos, un rasgo que caracteriza el nacimiento de este campo es que nace abocado al estudio de la comunicación de masa, ¿ya? Es una forma específica. Y eso por una cuestión de contexto, por el momento en el cual se produce. Un momento y un lugar. Un tipo de sociedades que están experimentando procesos de desarrollo muy importantes, que han devenido, han evolucionado de ese modo de organización social propio de las sociedades tradicionales, comunitarias, a una forma de organización social que se denomina sociedad de masas, donde las nuevas tecnologías de la comunicación tienen un lugar central, ¿ya? La emergencia de esas tecnologías que van a dar lugar a formas de producción industrial de comunicación es el objeto de reflexión de estas comunidades académicas en Estados Unidos. Y entonces el lugar inicial, el más importante, es la sociología de la comunicación de masas norteamericana, que asume una perspectiva epistemológica funcionalista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que asuma una posición epistemológica funcionalista? No sé si alguien se anima a responder esta pregunta. Profe, ¿Sí? a mi juicio es la perspectiva instrumentalista de la comunicación como instrumento. ¿Ya? Desarrolla un poco más esa idea, que un instrumento ¿para qué? ¿Para qué sirve como instrumento la comunicación de masa? ¿Eh? Claro, en esa perspectiva de la comunicación de masa, a mi juicio es el intervenir en el quehacer del interlocutor, del que está escuchando, del que está al otro lado que está escuchando en definitiva. ¿Sí? O sea, se me fue la palabra, intervenir en su Ya, pero accionar. intervenir ¿con qué intención? ¿Con qué propósito? Desde esa perspectiva. ¿Son instrumentos para qué? Para poder influir en el pensamiento y en la percepción. ¿Ya? ¿Particularmente en qué dominios? Y digamos, se pone al servicio, porque tú dices un instrumento, ya, sí, perfecto. Precisamente esta perspectiva funcionalista se caracteriza por la idea de que toda institución hace un aporte al funcionamiento de la sociedad. Esa es la función. La noción de función es la contribución que algo tiene
dentro de un sistema, en este caso el sistema social. Y entonces sirven como instrumentos ¿para qué? Ya, sí, para influir, para persuadir, particularmente en torno a la actividad del consumo, es decir, la conexión, hay una función ahí de articulación entre la oferta y la demanda, de modo tal de promover bienes y servicios que se transan en el mercado, ¿ya? Entonces, Intereses del empresarial. claro, ayudan a vender productos, ¿no es cierto? Esa es la tarea de la publicidad, del marketing, ¿cierto? Promover marcas, promover productos, para que los consumidores los conozcan, pero también influir políticamente, ¿ya? Esa es una segunda función, y entonces es contribuir a los intereses de quienes se postulan para el desempeño de cargos dentro del sistema social, en el marco de los regímenes democráticos, de acceder a sus votantes. La conquista del voto, entre otras cosas. O al desarrollo de programas sociales impulsados por el Estado, particularmente en ese contexto las empresas bélicas, ¿eh? Programas de movilización de la nación para responder a los requerimientos de la guerra. O posteriormente el desarrollo de otro tipo de política, ¿ya? Entonces se pone al servicio de los gobiernos, ¿no? Y de las empresas. De eso se le asigna ese carácter instrumental, está al servicio. Es un instrumento para. Por eso también, fíjense, se caracteriza esa escuela como se la llama, peyorativamente, ¿no? Una posición administrativa, ¿no? Porque administran los medios, los ponen al servicio de los grupos de poder. Y es una posición integrada, ¿ya? Está la idea de que los medios hacen una contribución a estas tareas que son muy relevantes para la sociedad. Otra de las funciones que se les reconoce, que ya Laswell la reconoce, en el texto de Laswell, Estructura y Función de la Comunicación de Masa, ustedes pueden ver la aplicación de ese modelo estructural funcionalista y se identifican una serie de funciones, función de vigilancia, ¿no? Una de ellas. Hay una función también de transmisión de la cultura. Esa es una de las funciones que se le atribuye a la comunicación. Es un espacio en el fondo de reproducción social de conocimiento. Como posibilidad, podemos preguntarnos qué tanto se emplea así, si es que vemos cómo se configura el mercado de la comunicación en las sociedades de masa, probablemente hay poco espacio para la difusión de la cultura y mucho más para otra de las funciones que se ha destacado, que es la del entretenimiento. Claro, que difunde cultura, pero un tipo de cultura particular, una cultura elaborada para el consumo, donde los bienes son relativamente efímeros. No necesariamente están dedicados tanto a entregarnos conocimiento o ayudar a la difusión del saber acumulado, como orientados más a la entretención. Pero sí, Carlos, tienen una función instrumental. Hay uno de los textos que yo les puse, ¿no? Que es sobre el análisis les compartí para que ustedes leyeran el análisis de esa perspectiva funcionalista mirada desde América Latina, cómo esa perspectiva ha resultado para nosotros un tanto inconciliable con nuestras realidades, ¿ya? Porque el modelo funcionalista opera sobre una concepción de las sociedades como altamente integrada, en estado de equilibrio, sin conflictos, sin confrontaciones, y en cambio la realidad social latinoamericana es bastante convulsa,
Es decir, las contradicciones, la desigualdad, las luchas por el poder son cuestiones del día a día. Lo mismo, esa mirada resulta intensamente criticada desde la comunicología latinoamericana, impugnada. Bueno, ¿y cuál de las escuelas precisamente impugna o discute o confronta esa mirada funcionalista? ¿La cuestiona? La Escuela de Toronto. La primera, ¿O la Escuela de Frankfurt? A ver, por favor. Sí, profe, es que usted se está refiriendo como al criticismo. Hay dos puntos, digamos. Cada una de las escuelas discute con la sociología de la comunicación de masas, tanto la de Toronto como la de Frankfurt, ¿ya? Pero ¿cuál es la que discute respecto a la mirada integrada, es decir, al rol social y función política que tienen los medios de comunicación de masa? Porque un primer cuestionamiento es a esa mirada funcionalista. En términos, fíjense, el paradigma de investigación funcionalista, acá hay un predominio por la investigación empírica, se asume una posición neutral políticamente. Esta es la idea de que en la investigación los componentes políticos hay que dejarlos fuera. Pero ¿cuál de estas escuelas es la que primero impugna esa neutralidad valorativa y cuestiona esa función de servicio, de contribución al funcionamiento del orden social de los medios de comunicación? Por favor, adelante. No teman en equivocarse, si no hay problema en ello. Es mejor equivocarse aquí que no en la prueba, ¿no es cierto? Entonces tenemos la posibilidad de conversar, de discutir sobre esto. Carlos, tú dices que la Escuela de Toronto ya desarrolla esa argumentación. Por favor, Carlos. ¿No? No sé si alguien quiere animarse. ¿Les dice algo el concepto de teoría crítica? Fíjense, la Escuela de Frankfurt es la que inaugura, ¿no?, el desarrollo de esta perspectiva que se denomina en comunicación, en ciencia social, la perspectiva crítica. La verdad es que tiene raíces más profundas y que ya contienen esa mirada crítica en el pensamiento marxista, ¿ya? Pero acuña la noción de teoría crítica en la Escuela de Frankfurt, que se desarrolla inicialmente en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt en Alemania, en la década, finales de la década de los 20, a partir del año 1928-29, sobre todo en la década de los 30, pero cuyos autores deben migrar, deben salir de Alemania porque son marxistas, en un momento en el cual en este país se está institucionalizando y ha llegado al poder el nacionalsocialismo. ¿Ya? Y entonces los miembros de la Escuela de Frankfurt emigran primero a países europeos y después se trasladan a Estados Unidos, de modo tal que parte del pensamiento, ¿no?, parte importante del pensamiento de la Escuela de Frankfurt se desarrolla en Nueva York, ¿no?, en espacios. Luego migran a California, es decir, en las universidades norteamericanas que acogen a estos expatriados alemanes porque tienen una posición crítica respecto al régimen político que se ha hecho del poder en Alemania, ¿no? Es decir, que son contestatarios al nazismo.
Bueno, esta escuela de Frankfurt se inaugura lo que se denomina la teoría crítica, que cuestiona el planteamiento de que la ciencia debe ser neutral y que por el contrario reivindica la toma de posicionamiento político y social de los investigadores que deben estar al servicio de la transformación social dedicado a tratar de superar las contradicciones, los conflictos internos de las sociedades donde ellos viven, ¿ya? Y que acuña la noción para nosotros muy importante de industria cultural, que nos dicen, bueno, que son dispositivos técnicos y empresariales, que están al servicio del mercado y por lo tanto a la reproducción del orden social y el tipo de sociedades que son propias del capitalismo, que son sociedades, sabemos, estructuradas sobre la base de un tipo de relaciones sociales de producción que concentra la propiedad de los recursos del acceso al capital a unos pocos, en unas pocas manos, en unos pocos individuos, ¿no?, que usan del trabajo asalariado para generar riqueza y que se quedan con el producto del trabajo ajeno, que es el trabajo de los asalariados, para incrementar la riqueza, es decir, se apropian del capital emergente, del plusvalor del trabajo. Bueno, asumen esa posición crítica, una posición marxista, ¿no? Y nos dicen, oye, en realidad, primero, las sociedades, acá hay una concepción del orden social totalmente distinto, no son espacios perfectamente integrados, sino que son espacios contradictorios, sobre todo en el tipo de sociedades que emergen del desarrollo capitalista en Occidente. Son sociedades profundamente desiguales, donde la propiedad se concentra de un modo muy acentuado en pocas manos, ¿no? Y que genera, por lo tanto, diferencias o brechas muy importantes en términos de acceso a recursos económicos y al poder. Y lo que nos va a decir que estas industrias culturales están fundamentalmente orientadas a la reproducción de ese tipo de modelo de orden social y que están al servicio, por lo tanto, de los grupos poderosos, que son instrumentos de control, que son instrumentos de dominación, una dominación técnica, una dominación precisamente a través de la entretención de esta, lo que se consideraba una función, un servicio, aquí es una estrategia de alienación, de dominio y control social. Vean, son miradas absolutamente contrastantes. ¿Ya? Esta de la escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Eso luego se proyecta, ¿no?, en la perspectiva de la economía política de los medios, que se va a dedicar al estudio de la concentración de la propiedad, de los flujos de la comunicación, de la relación entre las formas de producción y el poder. ¿Ya? Esta teoría crítica, tanto en la mirada de la escuela de Frankfurt como luego de el estudio de la economía política de los medios de comunicación, analiza la relación que hay entre los procesos de producción, el control de los procesos de producción y los grupos del poder al interior de las sociedades. Nos dicen que en realidad los medios son instrumentos de control social. Bueno, aquí, por lo tanto, hay una mirada crítica, mientras en la escuela funcionalista son instrumentos de persuasión, de articulación, de conexión, de vinculación entre distintos sectores de la sociedad. Aquí nos dicen son instrumentos de poder al servicio del control
político y económico de la dominación. Son instrumentos de reproducción de las relaciones sociales de dominación al interior de la sociedad de clase, la sociedad capitalista. Es una mirada bien contrastante, ¿no? Eso está tanto en la mirada de la Escuela de Frankfurt como en la economía política de los medios, que luego van a leer también, además, fíjense, en los contenidos ideológicos de los medios de comunicación, como en los contenidos se advierten los intereses de quienes manejan el sistema y se encargan de la reproducción de valores, de representaciones que son afines a sus intereses. Eso desde, fíjense, la lectura del Pato Donald, por ejemplo, y la figura del rico MacPato, el tío de los sobrinos del Pato Donald, por ejemplo, ¿no? En ese libro clásico de Armand Matelar y Ariel Dorman, para leer al Pato Donald, me dicen, oye, los contenidos de los medios de comunicación no son inocentes, tienen carga ideológica. Ahí entonces nosotros podemos ver esa relación que hay entre los contenidos y los valores que se reproducen al servicio de quienes están y las posiciones políticas que representan. Eso va a ser la mirada de la Escuela de Frankfurt. Ustedes pueden ver, ahí hay paradigmas contrastantes. Eso es un ejemplo, fíjense, de configuración de campo, ¿ya? Donde unos y otros tienen miradas que son antagónicas. La Escuela de Frankfurt cuestiona al funcionalismo. Hay que decir que estos autores son los de la Escuela de Frankfurt, son recibidos en Norteamérica, digamos, migran al gran país capitalista y desde allí continúan haciendo una crítica desde el interior del sistema. ¿Hacen? Por lo tanto, una lectura impugnadora. Aquí tenemos miradas contrastantes, ¿no? Configuración, entonces, de modos de inteligibilidad del mismo fenómeno que son muy diferentes unas de otras. ¿Ya? Mientras en una se está analizando la contribución, en la otra se analiza el uso interesado, una instrumentalización para los intereses particulares de quienes son los dueños de los medios, los que controlan, los que dominan el acceso, la distribución. ¿Ya? Bueno. Pero hay elementos que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común las corrientes dentro de esta perspectiva crítica? Dos corrientes, una la de la Escuela de Frankfurt, la segunda corriente, la de la economía política de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que tienen en común con la sociología de la comunicación de masas norteamericana? ¿Hay algo que tengan en común? Por favor, anímense. Que hay que acostumbrarse a pensar en voz alta, a discutir, no tomen en equivocarse. Nadie ha nacido con el conocimiento instalado, todos estamos en proceso. Además, el conocimiento no es un lugar, es un proceso, estamos toda nuestra vida aprendiendo y tenemos que aprender todos los días nuevas cosas. Por lo tanto, no hay problema en equivocarse, no hay que tener miedo en eso. Es parte del proceso, al revés, los equívocos ayudan a crecer. Profe. ¿Sí? Yo creo que lo que tienen en común, que es lo más general, es que todos están dentro del campo de la comunicación. Ya, sí, están dentro del campo de la comunicación, pero dentro del campo de la comunicación, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que analizan? Los medios.
Los medios, sí. No analizan las relaciones humanas cara a cara. Fíjense, todas estas escuelas, las 3 escuelas que vimos, en la segunda unidad, toda esta unidad se concentra en ese momento inaugural de la configuración del campo de estudio de la comunicación, que se dedican todas las corrientes, ¿ya?, al estudio de la comunicación mediada. La Escuela de Frankfurt desarrolla esta concepción, esta noción de industrias culturales, mientras la sociología de la comunicación de masa desarrolla la idea de medios de comunicación masiva. Acá los llama industrias culturales, pero son 2 categorías que apuntan a lo mismo, estudian lo mismo. Su objeto de estudio es idéntico, solo que lo miran de modo muy distinto. Uno en perspectiva crítica y otra en una perspectiva integrada. La contribución, la integración, el servicio, la función versus los usos para la reproducción de las estructuras del poder. ¿Ya? La instrumentalización política y económica. Esa subordinación de los medios a los intereses de los grupos dominantes. Pero el objeto es el mismo. Los dos están leyendo la misma fenomenología, pero la leen con ojos muy distintos. ¿Por qué? Porque sus marcos teóricos, sus conceptos, sus supuestos epistemológicos, sus paradigmas son contrastantes, pero el objeto es el mismo. Ahí tenemos un ejemplo de configuración de campo. Y luego tenemos la Escuela de Toronto, que también tiene el mismo interés. También estudia los medios, las tecnologías de la comunicación, ¿ya? Pero no en sus usos, sino en su configuración técnica, cómo impacta en los entornos socioculturales. Ya no estudia, fíjense, los contenidos, porque la sociología de la comunicación de masa le interesa los efectos. La Escuela de Frankfurt también está estudiando el impacto, las consecuencias del uso de los medios. Y coinciden además en otros elementos, fíjense, ambos consideran que los medios son poderosos. La Escuela de Frankfurt, poderosos instrumentos de control, dominación, alienación. La Escuela de la Sociología de la Comunicación de Masa, poderosos instrumentos al servicio de la sociedad, del progreso y el desarrollo, el funcionamiento del mercado y la democracia. ¿Ya? La escuela funcionalista una mirada integrada, pero que le otorga poder, considera que son eficaces, que tienen efectos, y en eso coinciden también, pero es el efecto que tiene el uso de los medios difundiendo ciertos mensajes. ¿Ya? En la Escuela de Toronto hay una mirada concentrada fundamentalmente en el impacto de las tecnologías. En parte, pero no solo, la Escuela de Frankfurt también repara en esto, porque dice el modo de dominación en las sociedades contemporáneas es una forma de dominación tecnológica. Son las industrias, es la mecanización, el mecanismo de reproducción, la mecanización en el trabajo, la mecanización en el tiempo libre a través de la diversión. ¿Ya? Pero también prestan mucha atención a los contenidos que se difunden, los valores que se reproducen. Eso en la Escuela de Frankfurt. ¿Ya? La Escuela de Toronto dice, no, el medio es el mensaje. Lo que tenemos que estudiar es el efecto que tienen los medios, no los mensajes. Es mucho más poderoso el efecto que tienen los medios que tienen los mensajes.
¿ya? Ahora, estas tres escuelas tienen en común, las tres se concentran en el estudio de la comunicación de masa. Y esto configura ese momento inicial de constitución del campo. Y hemos dicho, fíjense, y ese momento inicial impronta el campo, ¿ya? A tal punto que todavía seguimos pensando que estudiar comunicación es estudiar lo que hacen los medios, fundamentalmente. Alexandra también hace un comentario a través del chat que ambos discuten la sociología. Sí, digamos, el modo de organización social en las sociedades contemporáneas. En eso coinciden también. Tienes razón, Alexandra. Sí. El papel que tienen los medios dentro de las sociedades contemporáneas. En eso coinciden las tres ya, pero la de Frankfurt y la funcionalista prestan mucha atención al contenido de los medios, la escuela de la economía política también, mientras la escuela de Toronto se aboca al estudio de las tecnologías y su impacto en el entorno social. Por eso se denomina a la perspectiva emergente en la Escuela de Toronto la ecología de los medios de comunicación. Es decir, cómo la emergencia de una nueva tecnología impacta en el ecosistema social. Transforma nuestra vida cotidiana. Cambia las culturas, los modos de producción, las matrices culturales, cambia nuestras formas de conocer, nuestros modos de acceder a la información, nuestros modos de procesar la información, estructura nuestro pensamiento, cambia nuestros hábitos, abre posibilidades a ciertos tipos de interacción. Ya. Pero fíjense, toda la segunda unidad está concentrada en solo comunicación masiva. ¿Ya? En la próxima unidad, la que abrimos a continuación, vamos a ver ese desplazamiento desde el pensar la comunicación en los medios a pensar la comunicación en la interacción humana, en las relaciones cara a cara, como un proceso social permanente en el cual estamos constantemente involucrados, no solo con los medios, sino en las relaciones con otras personas, porque la comunicación es un modo a través del cual nosotros tejemos relaciones, nos hacemos parte de sistemas interaccionales, que son los sistemas basales en las sociedades, que son los sistemas de relación familiar, de amistad, de pareja. Fíjense, estas relaciones sociales básicas, primarias, en las cuales nosotros desarrollamos nuestra existencia día a día. Allí está la comunicación. Y la comunicación es una matriz básica de la experiencia humana. No está solo en los medios. Los medios también son un espacio de producción de comunicación, pero un espacio de comunicación derivado, secundario. No es el primario. ¿Ya? Lo que ocurre, no obstante, es que como el campo se inaugura pensando la comunicación en los medios, este rasgo es perdurable. Esta idea impronta los estudios de la comunicación, al punto ¿ya? Que todavía muchas veces seguimos pensando con anteojeras, es decir, con sesgos, con limitaciones, que la comunicación es algo que ocurre solo en los medios. Y no en nuestras vidas, día a día, en nuestra relación con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros partners, con nuestros colegas en el trabajo, en fin. Ya, ese va a ser el siguiente movimiento, ¿ya? Es decir, no tenemos, es una restricción pensar la comunicación como algo que ocurre solo en los medios, no tenemos por qué pensarla ahí. No es natural pensar que el primer lugar donde se manifiesta la comunicación es en los medios, está una forma derivada y tenemos que tomar conciencia de ello, ¿ya? Bueno, otros dos puntos relevantes quiero destacar ya en
en el desarrollo de la segunda unidad. Modelo dominante en este paradigma, el modelo dominante es un modelo lineal, telegráfico, unidireccional. Esto es un modo de representarse esa forma en que se da la comunicación, ¿ya?, mediada a través de tecnologías que se encargan de la reproducción masiva de mensajes, donde efectivamente tenemos un polo transmisor, ¿ya?, y el envío, la difusión de mensajes que llegan a miles y a veces a millones de destinatarios, donde el flujo es unidireccional. Pero eso, fíjense, es un modelo adecuado para pensar esa forma de comunicación. El problema es que este modelo se generaliza y empieza a operar como si fuera un descriptor de la comunicación humana, ¿ya? Y entonces, bueno, sí, este es un modelo que describe lo que podemos llamar la transmisión de información. La transmisión de información es un tipo de actividad predominante en el marco de el uso de ciertas tecnologías de las comunicaciones, que son los de difusión masiva. Pero ese modelo no es capaz de describir la comunicación humana cara a cara, que es la que vivimos día a día, porque cuando estamos frente a otras personas, pues podemos dialogar, interactuamos, hacemos preguntas, preguntamos, ¿ya? Ustedes pueden intervenir aquí. Lo hacen menos de lo que debieran, ¿ya? Tenemos que aprender a empoderarnos de los espacios de comunicación. Fíjense, para los periodistas y para los comunicólogos esto es fundamental. Se entiende que ustedes están en las primeras etapas de formación, ¿ya? En su devenir, en transformarse en profesionales. Y yo les contaba, ¿no? Yo experimentaba, creo, probablemente la misma sensación de pánico cuando estaba ahí en la escuela de periodismo y tenía que intervenir. Les juro, me latía el corazón, ¿no? Se me aceleraba montones, pero me esforzaba y trataba de vencer mi miedo, mi sentido del ridículo, mi temor, y formular preguntas. Hay que hacerlo, porque además la práctica profesional los exige para ustedes. Fíjense, las preguntas orientan el flujo de la información. Ustedes pueden pedirle al profesor que se detenga en aquellos aspectos que ustedes no entienden. Le pueden pedir que dé ejemplos, que muestre o ilustre la aplicación de los conocimientos, que justifique por qué ha seleccionado determinados elementos. Eso hay que hacerlo, hay que acostumbrarse a hacerlo, ¿no? Porque fíjense, parte de nuestros desafíos, de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, es que en estos espacios, que son espacios de reproducción del conocimiento, sí, aparecen muy unidireccionales. No puede ser que solo el profesorado. Deberían los alumnos tener también una agencia, y eso depende no solo del profesor, ¿no? Porque yo les formulo preguntas y ustedes de pronto no responden simplemente, pues no tengo cómo obligarlos a que respondan, ¿eh? Ya, pero les voy a preguntar, ¿cuáles son las virtudes y los límites y las restricciones de este modelo? ¿Cuáles son los aportes de este primer modelo? Acá está representado ya en las preguntas que hace Harold Laswell en Estructura y Función de la Comunicación de Masas, en ese artículo de 1948. ¿Cuál es el aporte que hace este autor? ¿Cuál es la contribución? ¿Y cuáles son las restricciones que tiene este modelo? Yo creo que la contribución es que se empieza a hablar de cómo el receptor puede generar un mensaje que genere un impacto
o sea, quien emite genera un impacto en el receptor a través de un mensaje y se puede empezar a analizar eso con este modelo. Sin embargo, como usted mismo decía en la clase, el problema es que aquí no se habla de un feedback o del contexto, por ejemplo, se deja completamente fuera. Muchas gracias, Antonia, por tu intervención. Yo creo que apunta bastante bien, ¿eh? O sea, claro, se distinguen. Acá hay un primer momento de modelación, o sea, una contribución es que nos dice, oye, ¿cuáles son los aspectos que están involucrados en la comunicación? Así, en esa identificación de los componentes se da un paso importante. Dice, oye, tenemos que atender a quién es el emisor, ¿ya? ¿Quién está diciendo, está poniendo el mensaje? ¿Ya? ¿Quién produce la comunicación? A eso lo llaman el análisis del control. Ese es un límite, la idea de que el control en la comunicación de los resultados de la comunicación está en quien la produce, ¿ya? Lo que puede controlar son sí los contenidos. Eso controla el sujeto, el emisor, ¿no es cierto? Selecciona contenido, pero lo que no puede controlar es el éxito del proceso. Si no, sería muy fácil la comunicación, ¿no es cierto? Pero no, pero de los resultados, no. Entonces, pero sí segmenta, distingue y con eso se avanza de un modo importante. Lo que no representa es lo que ocurre en el receptor, ¿ya? Porque si ustedes ven, pareciera que aquí el mensaje nosotros lo podemos inyectar en la mente del receptor para producir un efecto. Pero la verdad es que para que funcione la comunicación dependemos que el receptor, bueno, que esté interesado de partida, que nos escuche, ¿ya? Que ponga atención, que haga un esfuerzo de interpretar lo que le estamos diciendo. Es decir, que se mueva activamente hacia nuestro mensaje. Y esto es que haga ese trabajo de lectura, interpretación, asimilación, interpretación. Y eso es algo que hace el receptor. No es algo que se produce mágicamente. Por eso, fíjense, este modelo también ha sido calificado como el modelo de la bala mágica, ¿no? Porque basta que le llegue el mensaje para producir el efecto, además, que era el efecto que esperaba el emisor, porque se consigue como el que tiene el control. Esta misma idea, fíjense, del control de la mente del destinatario está en la escuela de Frankfurt. Por eso lo considera tan peligroso los medios, porque dice, son instrumentos de dominio. Pero bueno, pero resulta que el destinatario primero puede no escucharnos, no atendernos, y puede interpretar y leer cosas distintas. No tenemos el control de la mente del destinatario. Tenemos tal vez el control de la selección de los contenidos y uso de los medios. Desde el punto de vista de la difusión. Pero los usos en la recepción, como el otro lo usa, no lo sabemos. No tenemos ese control. Entonces es un modelo restringido para pensar la comunicación en términos generales. Puede describir ese proceso de transmisión de información. Y así ha sido llamado. Lo que pasa es que en ese primer momento, fíjense, la concepción dominante de la comunicación es de transmisión de información. Lo que describe este modelo es transmisión de información, es decir, envío de señales, envío un mensaje. ¿Ya? Y la transmisión de información, fíjense, es la condición de base que hace posible la comunicación, pero no la garantiza. Para que se produzca la comunicación, nosotros tenemos que transmitir señales. El otro tiene que percibir nuestros estímulos comunicativos. Pero no solo los tiene que percibir, no solo le tiene que llegar, los tiene que comprender, los tiene que interpretar, lo tiene que interpretar desde la base de los mismos códigos con los cuales fue enunciado el mensaje. ¿Ya? Y eso requiere trabajo, actividad y elementos en común. Es decir, no es suficiente la transmisión de información. ¿Recuerdan esa imagen donde yo les compartía en un PowerPoint un mensaje que llegaba en chino? Si el mensaje nos llega en chino, la transmisión de la información se ha logrado, pero yo no tengo cómo interpretar el mensaje. Ya esa es la mejor prueba
la mejor evidencia que no basta la transmisión de información, pero a la vez nosotros tuvimos un par de experiencias ya durante el desarrollo de las primeras 2 unidades, donde se produjo interrupción en la transmisión de información. En una ocasión el sistema me sacó, estaba terminando la clase y el sistema me sacó de la línea. Se dejó de transmitir información. Y en otra ocasión, recuerdan que ustedes no podían entrar, porque no sé qué problema se produjo en el sistema, yo estaba esperándolos dentro, tuve que volver a salir, reiniciar, ¿ya? Porque no estaba transmitiéndose la información, no llegaba la señal. Entonces, sin señal no hay comunicación, sin transmisión de información. Pero esa es, fíjense, una condición necesaria, pero no suficiente, no basta con eso. La transmisión de información no garantiza la comunicación, pero es una condición necesaria. Por lo tanto, es relevante, es importante. El concepto de información es importante dentro del campo de la comunicación. Es un concepto complejo, ¿ya? De modo predominante se emplea para referir a las señales, ¿ya? El estímulo comunicante que se desplaza a través del medio, eso de modo predominante dentro de esta concepción de la comunicación, pero el concepto de información es más amplio y complejo, porque refiere a los patrones de organización de la energía, como las señales, la materia, el conocimiento, todo lo que también va a decir Norbert Wiener, fíjense, todo aquello que es producto de intercambio entre nosotros y nuestro medio en el proceso de ajustarnos a ello. Porque son las distinciones. La información está vinculada a la organización. Lo que ocurre es que en el primer nivel de la organización de los elementos en la comunicación está la modelación de las señales. Necesitamos modelar señales para que le llegue al otro. Estas señales codifican además contenido. Pero la decodificación es algo que realiza el receptor, el intérprete. Es decir, decodificación y lectura, interpretación, ¿ya? Darle nuevamente sentido. Y eso supone coparticipación, compromiso, coactividad, interacción, una serie de rasgos que este modelo de transmisión de información no tiene. Por lo tanto, es un modelo limitado. El gran aporte, como bien señalaba Antonia, es que aquí se han distinguido los elementos básicos en el proceso de la comunicación. Se los distingue, pero todavía no se les comprende adecuadamente el papel que tienen algunos de ellos. Y faltan todavía algunos componentes. Uno de los componentes ausentes es el del contexto. Ese componente que es muy relevante, que va a ser uno de los componentes básicos de la comprensión sociocultural de la comunicación, está ausente. Vean, ni Shannon y Weaver, ni Laswell incluyen la noción de contexto. Es decir, que hay una serie de elementos que tienen que estar junto al texto para que puedan funcionar. Entre ellos, que los interactuantes compartan el conocimiento de los códigos, tengan conocimiento de las unidades de contenido y de las relaciones sociales involucradas en la interacción. Sin estos elementos la comunicación puede fallar. Por lo tanto, si falla, difícilmente se puede decir que el sujeto emisor tenga el control, ¿ya? El profesor, por ejemplo, no tiene el control de la comprensión o no que ustedes tengan de la comunicación, del interés o no que tengan en la clase. No tengo ese control. Y entonces tenemos que avanzar, y eso vamos a hacer en las 2 unidades que quedan, hacia modelos más complejos, que permitan integrar nuevos elementos, que nos hagan pensar la comunicación de manera más amplia, ¿ya? Pero tenemos en esta unidad, la segunda unidad, el momento en que nace, en que se configura el campo, un momento inicial, ¿ya?
pero que todavía sigue influyendo en nuestra idea de este campo. Y vamos a dejar de compartir y llegamos a la hora de cierre de esta actividad de síntesis. Como les decía yo, en la tarde voy a subir la prueba, la voy a recoger el día, digamos, ustedes la tienen que enviar, ¿no? La prueba va a estar, las preguntas van a estar en una pestaña que se llama primera prueba, y yo voy a colgar las preguntas, ustedes acceden a ellas, luego las responden cargando la respuesta en un espacio de ahí en la plataforma dentro de la misma pestaña que es de recepción, ¿ya? Donde ustedes pueden descargar su respuesta. Entonces, la prueba la reciben en la página del curso, dentro de la pestaña primera prueba, y la cargan en un espacio interactivo que va a permitir recoger su respuesta. Y las recogemos hasta, es decir, el plazo va a ser hasta el día jueves, al término de la sesión. ¿Ya? Eso no quiere decir que si alguien se atrasa no vamos a recibirla, pero ya por lo menos vamos a considerar los atrasos, probablemente tengan descuento. Pero siempre es mejor recibir la prueba atrasada que no recibirla. ¿Ya? O sea, yo voy a privilegiar eso. Pregunta. Profe, una consulta, ¿todos los textos que están en CIEDUC entran en la prueba o no? Sí. Perfecto. Sí. Todos están en la prueba, todos los contenidos de la prueba están en CIBEDUC, están todas las lecturas, están todos los PowerPoint, están todas las grabaciones de las clases, tienen todos los elementos, no hay más que revisar estos elementos. Claro, lo que ocurre para quien no ha seguido el curso es que tratar de procesar toda esa información en poco tiempo, claro, puede resultar complejo, ¿no? Pero quien ha seguido el devenir de la asignatura no debiera tener mayores problemas. Ya recuerden las respuestas individuales. Recuerden también citar, si están usando los textos, los citan, dicen, según tanto, en página tanto, tal cosa. ¿Ya? Si están citando lo que dice el profesor también, para distinguir entre lo que son sus interpretaciones y lo que está expuesto en los PowerPoint, en el discurso que ha desarrollado el profesor. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, es obvio que todos los contenidos que forman parte de los PowerPoint, de lo que yo he dicho, se van a repetir. ¿Ya? Pero hay que distinguir de las ideas, las interpretaciones, las síntesis comprensivas que ustedes hacen de lo que está como información disponible preexistente. Eso nos evita que haya luego errores en la corrección, pensando de que se están copiando cuando en realidad están reproduciendo las mismas zonas de información de los recursos disponibles en el sistema. Ustedes saben, el trabajo de cita es un trabajo básico en el ejercicio de un informador social, de un periodista. Entonces dicen, según el profesor, tal cosa. Según dijo este autor, esto otro. Eso. Según yo entiendo. O si no le ponen, no le atribuyen la información a nadie, yo interpreto que ustedes están haciendo una síntesis propia. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, desearles que a todos les vaya muy bien, que tengan éxito. De todos modos, al final del semestre va a haber una prueba recuperativa. Si a alguien le va mal, tiene la posibilidad de recuperar esa nota. Si es que alguien no da esta prueba, también va a haber esa instancia. Entonces eso, pero bueno, dado que están todos los elementos disponibles para ustedes, lo lógico es que les vaya bien. Por lo menos en la experiencia del año pasado, que fue online también, diríamos que fue una excepción la persona que tuvo problemas.
95% de las personas que rindieron la prueba lo hicieron por lo menos en nivel de suficiencia, tal vez no de excelencia, pero sí de suficiencia. Bueno, quedamos hasta aquí entonces. La próxima semana, ustedes saben, es detención de actividades activas, ¿ya? Por lo tanto, no nos vamos a encontrar, además el día lunes es feriado. Nos reunimos, nos volvemos a encontrar en clase entonces en la semana subsiguiente. El día de mañana no hacemos clase porque la idea es que ustedes estén concentrados en responder a la prueba. Ese es su desafío en estos momentos. Y volvemos entonces en 2 semanas. Con el enfoque interaccional pragmático, con la comunicación interpersonal, con la interacción humana, que es otra manera de entender la comunicación. Bueno, que estén muy bien, que tengan mucho éxito en la prueba. Si alguien tiene una pregunta, duda sobre los enunciados de la prueba, también lo puede hacer. ¿Ya? La manda por correo, me escribe. Y yo, si considero que es pertinente la pregunta, la puedo responder con copia a todos. Ya, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, que esté gracias. bien. Chao, profe, Gracias. gracias.